El espíritu de profecía se refiere a la forma en que Dios se comunica con la humanidad, específicamente a través de la inspiración divina y la revelación, y cómo esta revelación es transmitida y preservada. El espíritu de profecía es el don especial del Espíritu Santo manifestado en la Iglesia, particularmente en los últimos días, para guiar, instruir, consolar y corregir al pueblo de Dios. Las Escrituras lo identifican como el testimonio de Jesús. Comunicación divina a través del Espíritu Santo. Dios se ha comunicado con los hombres mediante su Espíritu, haciendo revelaciones a sus siervos escogidos, lo que permite que la luz divina se extienda por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. El Ser Supremo e Infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, dándoles sueños, visiones, símbolos y figuras, los cuales ellos revistieron con palabras humanas. Esta obra de comunicación de la verdad por medio de instrumentos humanos es guiada por el Santo Espíritu. La Biblia como revelación inspirada y autoridad suprema. Todas las verdades reveladas son inspiradas por Dios y deben aceptarse como la revelación infalible de su voluntad y autoridad absoluta. La Biblia es la regla del carácter, revela doctrinas y es la piedra de toque de la experiencia religiosa. Los reformadores, como los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero y Zwinglio, sostenían la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. El cristianismo, en general, recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración. Ministerio continuo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debía continuar su obra durante toda la dispensación cristiana, comunicando luz a individuos y sirviendo para esclarecer, amonestar y consolar a los hijos de Dios, incluso después del cierre del canon de las Escrituras. Su propósito es facilitar la inteligencia de la palabra de Dios y darle aplicación a sus enseñanzas. Es crucial entender que las enseñanzas del Espíritu no pueden estar en pugna con las de la palabra de Dios, ya que fue Él quien inspiró la Biblia. Propósito de las profecías y su comprensión. Dios dio la firme palabra profética para que todos los que deseasen conocer su voluntad pudieran hacerlo. Las profecías están destinadas a ser estudiadas y comprendidas. Aunque los profetas no siempre comprendieron completamente el alcance de sus revelaciones, éstas se aclaran de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Protección contra el engaño. El estudio de la Biblia con oración, humildad y un deseo sincero de conocer la voluntad de Dios es esencial para comprender la verdad, resistir las artimañas de Satanás y evitar caer en el error. El Espíritu y la palabra de Dios deben estar de acuerdo. Cualquier espíritu que no armonice con la ley de Dios o su libro no es de Cristo. La mensajera de Dios, la autora de la obra El conflicto de los siglos, afirma haber recibido iluminación del Espíritu Santo para contemplar las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal. Se le mandó dar a conocer a otros lo que le había sido mostrado, trazando un bosquejo de la historia del conflicto en las edades pasadas y futuras, para derramar luz sobre la justicia y benevolencia de Dios y el carácter inmutable de su ley. El espíritu de profecía a través de Elena White. El don de profecía se manifestó de manera notable a través de Elena White, quien comenzó a recibir revelaciones del Señor a los 17 años después del cierre de la profecía de los 2300 días en 1844. Estado durante la visión. Durante sus visiones, Elena White exhibía fenómenos extraordinarios. Sus ojos permanecían abiertos y fijos hacia arriba, sin parpadear, su cabeza estaba levantada, y su expresión era plácida. No respiraba, pero su pulso latía regularmente. Los médicos que la examinaron confirmaron la ausencia de respiración. Esta condición se comparaba con la experiencia del profeta Daniel. Fuerza sobrenatural. En varias ocasiones sostenía una Biblia grande y pesada, citando pasajes correctamente sin mirarla, en posiciones que un hombre fuerte no podría mantener por mucho tiempo. Conocimiento sobrenatural. Manifestaba conocimiento sobre temas que no había estudiado, como astronomía o detalles íntimos de la vida de personas que no conocía. Independencia de influencias externas. Una vez, un médium espiritista que intentó sacarla de una visión se puso pálido y tembló, incapaz de lograrlo, lo que indicó el origen divino de las visiones. Humildad del instrumento. Dios eligió a Elena White, la más débil de los débiles, para esta obra, a pesar de su mala salud, juventud y timidez. Ella oró para que la carga le fuera quitada, pero se le ordenó compartir lo revelado. Predicciones cumplidas. Sus escritos contenían predicciones que se cumplieron literalmente, como
La caída del poder otomano el 11 de agosto de 1840, predicha por Josiah Litch, lo que validó el principio día por año en la profecía. La propagación del espiritismo como una religión organizada con iglesias y pastores. La unión entre protestantes y católicos y la imposición de legislación religiosa, específicamente la observancia del domingo. Las instrucciones sobre la reforma pro salud en 1863, que llevaron al establecimiento de instituciones de salud cuyas ideas fueron corroboradas por la ciencia médica. Entre otras predicciones cumplidas. Relación con la Biblia y criterios de prueba. No reemplaza la Biblia, el espíritu de profecía no se presenta como una nueva revelación que ocupe el lugar de la Biblia, ni pervierte las enseñanzas de las Escrituras. En cambio, exhorta constantemente al estudio más cuidadoso de la palabra de Dios, señalándola como la gran norma por la cual se juzgarán los casos en el juicio final. Criterios bíblicos para discernir el don. El Señor ha dado al menos 7 reglas para distinguir las manifestaciones genuinas de su espíritu de las operaciones de Satanás. 1. Instrucción especial. Dios dará instrucción especial a quienes lo buscan. 2. Armonía con la ley y el testimonio. Los verdaderos profetas hablarán en armonía con la ley de Dios y el testimonio de su palabra. Isaías 8:20 de la mañana. 3. Jesucristo en la carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:1-3, lo que significa que su espíritu mora en nosotros. Los escritos de Elena White enfatizan a Cristo como Salvador. 4. Sufrimiento y paciencia. Los profetas verdaderos serán ejemplo de aflicción y paciencia, y sus mensajes serán fieles y sin temor, aun reprensorios. 5. Profecías cumplidas. Si lo que el profeta dice en nombre de Jehová no se cumple, entonces no es palabra de Jehová. Deuteronomio 18:21-22. En las predicciones de Elena White no se ha encontrado un solo caso de equivocación. 6. Milagros no son la prueba principal. La operación de milagros no es la prueba decisiva de un profeta verdadero, ya que los falsos profetas y Satanás también pueden hacer señales milagrosas. Juan el Bautista, reconocido como profeta por Jesús, no hizo ninguna señal. 7. Por sus frutos los conoceréis. Las palabras de Cristo, Mateo 7:15-20, indican que el don de profecía existiría en la época del Evangelio, y se conocerá por sus frutos, los cuales deben ser la unidad, la armonía y la edificación del cuerpo de Cristo. La oposición al don, a menudo de aquellos que fueron reprendidos, llevó a la pérdida de espiritualidad y al abandono de la fe, mientras que la obra conectada con el don ha prosperado. Contexto histórico en el movimiento adventista. El espíritu de profecía se manifestó en el contexto del gran movimiento adventista, confirmando la validez del movimiento pasado y proveyendo dirección para el futuro, especialmente después del chasco de 1844. Fue fundamental para la comprensión de verdades como el santuario celestial y el mensaje del tercer ángel, que incluye los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, con énfasis en el sábado. En resumen, el espíritu de profecía es la manifestación del Espíritu Santo que inspira a los siervos de Dios para comunicar verdades divinas, revelaciones y amonestaciones, siempre en armonía con la Biblia, la palabra de Dios, que es la máxima autoridad para la fe y la práctica. El espíritu de profecía, tal como se manifestó en Elena White, fue una manifestación divina de guía, corrección y confirmación, actuando en armonía con la Biblia y exaltando a Cristo como el único camino de salvación, y se ha mantenido firme ante pruebas y oposición durante décadas. Este espíritu continúa guiando y enseñando a la Iglesia, especialmente en los grandes movimientos de reforma, y es esencial para discernir la verdad y prepararse para los eventos finales de la historia del mundo.